Bienvenidos a nuestra serie Para que todos sean uno. Un estudio de las características de las personas que Cristo pide al Padre que mantenga unidas, según la oración del capítulo 17 de Juan. Antes de entrar en la segunda característica, todavía nos queda un poco de terreno por recorrer en esta primera. Lo que se le da a conocer a estos, podríamos llamar nacidos de nuevo, regenerados por el Espíritu Santo, renovados por el Espíritu Santo en la terminología de Tito. Lo que se les da a conocer, ¿qué es? Yo les di a conocer su nombre. Tu nombre. ¿Qué es el nombre de Dios? Es su carácter. Su carácter. Éxodo 34. Éxodo 34. Los versículos 5 al 7 dicen así. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés. Y estuvo allí con él proclamando, ¿qué cosa? El nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, clamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Miren lo interesante. El versículo 5 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Luego el versículo 6 nos explica cómo Dios proclama su nombre, cómo Él da a conocer su nombre. ¿Cuál fue la proclamación? ¿Cuál es el contenido de la proclamación? Lo que va a proclamar es su nombre. ¿Y cuál es el contenido de la proclamación? Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, etcétera, etcétera. ¿Qué está describiendo? Su carácter. Pero lo que iba a proclamar era su nombre. En otras palabras, en la Biblia, el nombre es sinónimo de carácter. Entonces, desde este punto de vista, leamos Salmo 54. Salmo 54. 1. Dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. ¿Qué ven ahí? Ahí estamos tratando con el sistema del paralelismo hebreo o hebraico, que es el sistema que utilizaban los hebreos para hacer alguna declaración y luego hacer una segunda declaración después de esa primera, con palabras diferentes para dar a conocer lo mismo de la primera. Y dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. ¿Qué nombre ahí? Sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Nombre allí es sinónimo de poder. Poder. Porque nombre es el carácter. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando Jesús dice, les he dado a conocer tu nombre, o sea, les he dado a conocer tu carácter. He traído tu carácter a ellos, porque está en mí, y yo me he transmitido a ellos. Entonces, ellos
sus representantes, tienen el carácter de Dios. Le conocen porque su nombre, su carácter, el de Dios, les fue dado a conocer. ¿Pero qué significa que le conocen? ¿Cuáles son las características de las personas que conocen el carácter de Dios, que conocen a Dios? El mismo Salmo, el capítulo 5, el mismo libro, Salmo 5, el versículo 11. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. ¿Recuerdan lo que leíamos? Sálvame por tu nombre, por tu poder. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Entonces, ¿qué caracteriza a estas personas que conocen a Dios? Aman su nombre, o sea, aman su carácter. En el Salmo 29 y el versículo 2, Salmo 29, el versículo 2, dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces, ¿cómo se da gloria debida a su nombre? Adorándolo en la hermosura de su santidad. Ustedes no olviden que en la primera parte y en algunas secciones después de la primera parte de la oración sacerdotal, Jesús dice o pide al Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y aquí nos dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Eso es glorificar. Dar la gloria debida a su nombre. ¿Y cómo se da gloria debida a su nombre? ¿Cómo estas personas por las que Cristo pide al Padre que los mantenga unidos, dan gloria a su nombre? Ya lo decía el Salmo, adorándole en la hermosura de la santidad. Entonces los caracteriza inevitablemente la santidad. El Salmo 83, el versículo 18. Salmo 83, 18. Dice, y conozcan que tu nombre es Jehová, y tú solo altísimo sobre toda la tierra. Y conozcan que tu nombre es Jehová. O sea, las personas a las que les es manifestado su nombre, tienen de Dios un conocimiento. Pero es importante que recalquemos algo aquí. Este conozcan, y lo van a encontrar disperso en todas las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. No es un conocer de intelecto, no es un conocer de saber que Dios existe, porque ese conocimiento lo tiene el propio Satanás y los ángeles caídos. Y ellos no adoran a Dios. Cuando dice, conozcan que tu nombre es Jehová, este conocer se refiere a relación íntima. Ustedes saben que hay 3 sentidos, por lo menos, de la palabra conocer en la Biblia. Relación íntima, sexual, en el ámbito humano. Conoció a Adán a su mujer y dio a luz un hijo. Mirar una persona en su desnudez. No conocerás la desnudez de tu padre, no conocerás la desnudez de tu hermana, ni de, ¿ok? Pero ninguno de estos conoceres es de lo que está hablando aquí. El conocer aquí es el de Juan 17.
Y esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Es un conocer que conduce a la vida eterna por causa de la relación íntima en el ámbito espiritual de la criatura renovada con Dios. Ese es el conocer del que habla el texto aquí. Estas personas se caracterizan entonces por conocer a Jehová, es decir, por mantener una relación íntima con Él. Conocer no es aceptar su existencia. La Biblia nos declara que ni conocen a Dios, ni son conocidos por Dios aquellos que solo le conocen intelectualmente. Mateo 7, el versículo 23. Vemos allí el conocido texto de aquellos que le dirán a Jesús: somos tuyos, te pertenecemos, somos parte de tu iglesia, porque hicimos esto, aquello, lo otro. Y el versículo 23, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Notan? Estas personas conocían intelectualmente a Dios. Es más, tenían un conocimiento un poco más que intelectual, pero que no llegaba a un conocimiento espiritual necesario para la salvación. Pero ese conocimiento no basta, porque no hizo que Dios los conociera a ellos. Es más, es interesante que a estos, a quienes Él dice, nunca os conocí, Él no está diciendo que nunca supe quiénes eran ustedes, no sé de dónde vienen, porque entonces no sería Dios. Él está diciendo, nunca tuvimos la relación suficientemente estrecha entre ustedes y yo. Nunca se dio esa relación como para que los pudiera salvar, no se dejaron salvar, se mantuvieron siempre alejados de mí. Lo curioso es que es de personas que dicen que hicieron milagros, profetizaban en su nombre y muchas cosas. Debemos ser extremadamente cuidadosos entonces en saber si en verdad conocemos a Dios o no. Para saber si somos parte de esas personas por las que Cristo ora, que el Padre los mantenga unidos, aquellos que conocen a Dios, porque se les ha manifestado su nombre. Este último versículo en el que estamos, el 23 de Mateo 7, dice algo muy interesante. A estos que Jesús les dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad en el Nuevo Testamento griego es la palabra anomían, que es una palabra compuesta. A de contra. Ejemplo, ateo. Es una palabra compuesta. A contra y teo, Dios. Contra Dios, eso es un ateo, no cree en Dios. En nuestro lenguaje normal lo utilizamos anormal, que es un anormal. No normal, contrario a lo normal. ¿Ok? Bueno, hoy día hay muchos anormales que son muy normales, porque el mundo está al revés. Recuerdo el caso de un niño que tenía un problema en la vista y él miraba a todas las personas de cabeza. Él miraba de cabeza, viendo normalmente, de pie. Y donde todos los oculistas, donde era llevado, le decían a su mamá y a su papá, sí, el niño, su vista no es normal, está anormal, y ve las personas de cabeza. Hasta que un oculista le dijo a la señora, ¿y qué se preocupa? Su hijo está bien. Él ve el mundo como está. Está viendo perfectamente bien. Está de cabeza. Bueno, pero utilizamos el término. Y aquí en el griego, anomían, las dos palabras es a, contra, y nomían, que viene de nomos, que es ley. O sea, contrarios a la ley. ¿Ok?
Jesús lo que está diciendo es, nunca os conocí, apartaos de mí, violadores de mi ley o contrarios a mi ley. De paso, es por eso que yo no entiendo por qué algunos expositores dicen que el Nuevo Testamento no habla de la ley de Dios y que Dios no pide que se guarde su ley en el Nuevo Testamento. Cuando es en el Nuevo Testamento donde estamos leyendo que de paso en el final, ni siquiera en aquel tiempo ni en el nuestro, sino al final, Dios dirá a los violadores de su ley, no los conozco. Entonces, ¿no habla el Nuevo Testamento de su ley? ¿Cómo es eso? Pero no es el tema ahora. Hablamos de los que no conocen a Dios, son los que violan su ley. En esta misma línea, en el capítulo 25 de Mateo y el versículo 12, Mateo 25, 12, hablando de las vírgenes insensatas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. De paso, noten que es la misma expresión, y el verso 12 lo confirma, la misma expresión de Mateo 21 o Mateo 7. Aclaro esto porque aquí se está refiriendo a las vírgenes fatuas, y algunos aplican Mateo 7 a la persona del mundo, que pretendió de alguna forma ser un cristiano. No, aquí está hablando de personas que pretenden ser cristianas, porque están consideradas dentro de las vírgenes, solo que fatuas. Dice el 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Este es el mismo caso de los que mencionábamos en Mateo 7. Estamos viéndolo por contraste. ¿Quiénes son los de Juan 17? Las personas con características contrarias a estos que estamos viendo, porque estos no conocen a Dios, por lo tanto no son conocidos por Él, mientras que a los que les es manifestado su nombre son los que conocen a Dios según los textos que hemos leído. Conocer no es aceptar su existencia. Entonces, en el capítulo 8 de Juan, el versículo 19, Juan, el capítulo 8 y el versículo 19. Dice Jesús en el diálogo con ellos, con los que trajeron a la mujer para acusarla, la adúltera. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Noten, este es el mismo caso. Estamos viendo, repito, por contraste. ¿Quiénes son los de Juan 17? Que deben mantenerse unidos. Son los que conocen a Dios. Y aquí nos dice que los que no conocen a Dios, en este caso eran los dirigentes judíos de la época que rechazaban a Cristo. No le conocían, ni a él ni a su padre. Pero a este grupo de Juan 17 Jesús dijo que él sí les dio a conocer a su padre. En el capítulo 14 del mismo evangelio y el versículo 9, Juan 14, el versículo 9, Jesús le dijo, bueno, leamos el 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Captamos? Entonces, ¿quiénes son los que le conocen? Los que han tenido una experiencia personal, espiritual, profunda con Él. Estos son a los que les ha sido manifestado su nombre, su carácter. Conocerle es experimentar su poder en la vida personal. Miren cómo nos lo expresa el apóstol Pablo en Filipenses el capítulo 3 y el versículo 10. Filipenses 3:10.
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué dice Pablo aquí? ¿Qué es conocer a Dios? ¿Cómo sé si a mí se me ha manifestado Dios? Si lo he conocido, si he conocido su nombre, su carácter. Él explica, dice, a fin de conocerle. Y entonces ahora va a detallar cómo sé si lo conozco. Habla del poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué es conocer a Dios? Es experimentar su poder en mi vida de tal forma que mi vida llega a asemejarse a su carácter. Por el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, conocer es experimentar su poder en la vida personal. Esta es experiencia básica del grupo de Juan 17, que Cristo pide al Padre que los mantenga unidos. ¿Qué otras características se dan de los que conocen a Dios? En 2 Timoteo 2:19, 2 de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí hay dos cosas interesantes. Leámoslo de nuevo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Leíamos a los que el Señor no conoce. Ahora estamos con los que el Señor sí conoce. ¿Quiénes son? Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Quiénes son aquellos a los que el Señor conoce? Los de Juan 17. Los que se apartan de iniquidad. ¿Por qué? Porque invocan el nombre de Cristo. ¿El nombre de Cristo qué sería? El carácter de Cristo. ¿Y el carácter de Cristo es el carácter de quién? Del Padre. Entonces, en resumen, conocen a Dios, conocen el carácter de Dios, los que se apartan de la iniquidad. Esa es característica indispensable entonces del grupo de Juan 17, que Cristo pide que se mantengan unidos. En Tito, el capítulo 1 y los versículos 15 y 16, nos dice que estos que conocen a Dios manifiestan ese conocimiento en sus hechos. Dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan, ¿qué cosa? Conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, los que conocen a Dios lo demuestran con sus hechos, y los que no lo conocen también. ¿Qué otra característica distingue a estos que conocen a Dios? Porque se les ha dado a conocer su nombre, su carácter. Primera de Juan 2, 3 y 4. Primera de Juan 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, ¿recuerdan aquellos de Mateo 7? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad es Cristo, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces, característica indispensable de los que le conocen:
porque se les ha dado a conocer su nombre, guardan sus mandamientos. Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 6, Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Póngale usted la característica ahí entonces. Corta con el pecado en su vida. No practica el pecado. En la misma epístola, el capítulo 4, versículos 7 y 8, nos da una característica muy interesante de este grupo. Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué característica es esa entonces de esas personas? Aman a su prójimo. Aman a su prójimo. El capítulo 14 de Apocalipsis nos describe a estas personas en la etapa final de la historia de la iglesia en este mundo, en el versículo 1. Después de esto miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Por qué esto? ¿Qué es lo que Cristo le dio a conocer a este grupo de personas que es su iglesia? El carácter de Dios. Por eso dice que su nombre, ya vimos que el nombre es el carácter, pero ahora dice que este grupo de personas, en la etapa final de la historia de la iglesia, tiene ese carácter, ¿dónde? En su frente. ¿Por qué en la frente? En la mente. En otras palabras, han hecho del carácter de Dios su carácter. Representan el carácter de Dios en la última generación. La frente es el carácter, lo que caracteriza, distingue a esa persona. Miren, Ezequiel 9:4, por ejemplo. Ezequiel, capítulo 9 y versículo 4. Hablando de la misma etapa final de la historia de la iglesia sobre esta tierra. Dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, se les pone una señal en la frente. A los que claman y gimen por las abominaciones que se hacen en Jerusalén, que es su iglesia. De paso, aquí hay un asunto interesante. Este texto identifica a las personas de las que estamos hablando, no como personas que se mantienen calladas ante las abominaciones que sucedan en Jerusalén, sino que claman por las abominaciones hechas. Y dice que se les pone una señal en la frente. En el capítulo 7 de Apocalipsis y el versículo 3 tenemos lo mismo, en otras palabras. 2 y 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es el mismo carácter de Dios en la mente de ellos. Ese es el sello de Dios en sus frentes, lo que los caracteriza. En el capítulo 9 y versículo 4 dice, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Está hablando aquí de la quinta trompeta,
que es historia ya. Pero lo que quiero recalcar aquí es igual que el sello de Dios, que es su carácter, donde se coloca es en la frente, porque es sinónimo o símbolo de la mente, del carácter del ser humano. En el capítulo 17 de Apocalipsis y el versículo 5, hablando del carácter de la gran Babilonia, dice, y en su frente, ¿qué tenía? Un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Dónde tiene su nombre entonces? En la frente, igual, porque frente es símbolo del carácter. El carácter de Babilonia es abominable. Por eso tiene ese nombre en la frente. Contrariamente, el carácter de los hijos de Dios es el carácter de Dios mismo. Por eso lo tienen en la frente. En el capítulo 22 y el versículo 4, hablando de este mismo grupo que tiene el carácter de Dios en su mente, en su frente, dice el 22:4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Lo ven? Ahora resumido, está hablando de los redimidos. El carácter de Dios será el de ellos. ¿Ok? Así a muy grosso modo, eso es lo que significa, les he manifestado tu nombre. En otras palabras, la primera característica de las personas mencionadas en Juan 17, por las que Cristo pide que el Padre los mantenga unidos, son las personas que reflejan el carácter de Dios en sus vidas. ¿Claros? Preguntas, inquietudes. Si no, entonces ahora sí pasamos a la segunda característica de estas personas, pero el tiempo se nos fue, lo vemos en la siguiente sección.